Ukrainian President Volodymyr Zelensky at the White House Tuesday, his third visit to Washington since Russia invaded Ukraine in February 2022. We stand at a real inflection point this year. Zelensky also made the rounds on Capitol Hill in the midst of a congressional fight over additional U.S. aid to Ukraine in its fight against Russia. He made it clear, and we all made it clear, that if we lose, Putin wins. And this will be very, very dangerous for the United States. The $60 billion for Ukraine is part of a broader proposal by the Biden administration that would also include aid for Israel's war against Hamas, for Taiwan, and for security at the U.S. southern border. It's the border piece that some conservative Republicans say is not enough. It's hard to justify spending billions on Ukraine when we can't even support our own border security and our own national security here. Other Republicans urging compromise. Our Ukrainian friends' cause is just, and if the West continues to stand with them, they can win. The Biden administration arguing that not sending more aid to Ukraine will only bolster Russia. They won't have the capabilities, the weapons, the tools they need to fight back. It's a dire situation here, not just up on Capitol Hill, but it's going to be a dire situation in the east and the south of Ukraine very, very soon. White House officials say existing funding could run out by the end of the year if Congress does not act. In Washington, I'm Karen Caifa. Funcionarios estadounidenses dicen a CNN que Estados Unidos está presionando a Israel para que abra el cruce fronterizo de Kerem Shalom en la triple frontera entre Israel, Egipto y Gaza para que los camiones de ayuda humanitaria entren directamente al territorio palestino. El gobierno israelí permitió este martes, por primera vez desde el 7 de octubre, que los camiones de ayuda fueran inspeccionados en Kerem Shalom, pero aún deben regresar a Egipto antes de ingresar a Gaza por el cruce de Rafah. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dice que el paso de Rafah no puede absorber la cantidad de ayuda suficiente para satisfacer las necesidades de los palestinos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se encuentra en Washington para pedir el apoyo militar y económico de los legisladores estadounidenses y del presidente Joe Biden. La visita se produce en medio de una negociación en la que congresistas republicanos exigen al gobierno de Biden que al mismo tiempo se aprueben medidas en materia de seguridad fronteriza y política de inmigración a cambio del paquete de ayuda para Ucrania. Se considera poco probable que se llegue a un acuerdo ante el receso navideño que se avecina. En Rusia, el juicio contra el líder de oposición encarcelado, Alexei Navalny, fue postergado este martes, un día después de que su equipo dijera que habían perdido contacto con él. Una representante de Navalny dice que abogados han hecho varios intentos de localizarlo en 2 colonias penales, donde se les informó que no estaba. El portavoz del Kremlin ha dicho que no tiene la capacidad ni la voluntad para controlar el paradero de sus prisioneros. Con las noticias internacionales les informó Lynn Franco. The United Nations General Assembly overwhelmingly voted in favor of demanding an immediate ceasefire in Gaza. Draft Resolution A/ES10/L27 has been adopted. In addition to the call to end the war between Israel and Hamas, the UN also wants all hostages to be released. Families are praying for the return of innocent loved ones, including several Americans. While the UN vote has a political significance, it's non-binding and really doesn't carry any legal weight, unlike the Security Council ceasefire resolution, which the U.S. vetoed Friday. And it comes as the FBI and DHS issued a joint statement saying the ongoing war in Gaza could inspire lone actor violence on U.S. soil during the holiday season. We are one big family, and the ripple effect of what's happening in Israel right now is affecting us here in the United States. National Security Advisor Jake Sullivan and Defense Secretary Lloyd Austin will be in Israel this week for key meetings. And the Biden White House is warning Israel that its campaign against Hamas is losing international support. We have made it clear to the Israelis, and they're aware, that the safety of innocent Palestinians is still of great concern. I'm John Lawrence reporting.
stocks inching higher during the trading day Tuesday after the release of new figures from the Bureau of Labor Statistics continue to show inflation is easing. The latest consumer price index rose 3.1% for the 12 months ending in November, showing a slight decline from the 3.2% in October. Compared to pre-pandemic levels, prices are still higher. The good news is that inflation peaked a long time ago. Gas prices sank 5.8% from October, driving the drop in CPI. But the cost of shelter still shows no signs of easing. We still have higher costs for shelter and services overall, so there's still a bit of a battle going on out there with respect to prices. Food prices, on the other hand, moderated from the month before, with inflation down nearly 2/3 from its peak of 9.1% last June. President Biden is celebrating progress. America's had the strongest growth and now is the lowest inflation of any major economy in the world, but there's more to do. When taking out more volatile components like food and gas prices, core CPI rose 0.3% from October, leaving the year-over-year growth rate unchanged at 4%, the lowest it's been since September 2021. Inflation has moderated somewhat more quickly than expected of late, and so we could get a pleasant surprise that inflation is not nearly the factor that we might have thought in the coming year. I'm Ivan Rodriguez reporting. Desde las galletas navideñas hasta los pasteles y todos los carbohidratos, un exceso en gustos de la época festiva que pueden ser el regalo que se da y se mantiene. La persona promedio sube entre unos 250 gramos y medio kilo durante esta temporada de fiestas. Pero el doctor Jesse Bracamonte de la Clínica Mayo dice que mucha gente no baja ese peso con el tiempo y al contrario, aumenta más. Nos pone en riesgo de problemas como la diabetes, enfermedades del corazón, hipertensión, algunos tipos de enfermedades inflamatorias e incluso algún cáncer. Mantener un peso saludable durante las fiestas puede ser difícil. Bracamonte agrega que está bien disfrutar de algunas comidas, pero tiene que ser estratégico. Lo que quiere decir que si usted come su desayuno, apéguese a su desayuno y a su almuerzo. No coma de más o se salte comidas. Bracamonte dice que limite el consumo de bebidas azucaradas y el alcohol que agrega calorías innecesarias. Recuerde mantener su rutina de ejercicios, incluso una caminata de 10 minutos antes o después de esa fiesta. Maneje sus niveles de estrés. Tenemos la tendencia a comer más cuando estamos estresados. Y evite comer poco varias veces durante esas reuniones o fiestas. Agarre un plato pequeño y ponga ahí su comida en lugar de ir agarrando y probando diferentes cosas, porque de esa forma se consumen más calorías. Al usar un plato pequeño se puede limitar el consumo de calorías. Y por último, coma despacio y disfrute esa comida de la época. Y además, lo que se lleva a la boca debe disfrutarlo. Para el Minuto de Salud les informó Berta Ramos. It's a season of joy, but for some who are grieving, the holidays can be hard. You're physically feeling the loss of them not being there. It also just might represent something that's missing in your life in general. Licensed therapist Jody Baumstein says since everyone grieves differently, the first part of coping is recognizing what you feel. So you might be grieving and feel really sad, and in other moments you might experience joy, and that's okay. Baumstein says grief can come in waves. Give yourself a sense of control by having an exit plan for holiday gatherings or events. Thinking about if there's a quiet space, you may be able to go and be by yourself for a minute, or if there's somebody there who can support you, or if you need to leave that event altogether. What would that look like? Do you have your own transportation? Would it be easy for you to get home? If it feels right, do something to honor your loved one. If you are enjoying talking about them, talk about them more. Listen to their favorite music, cook their favorite meal. Look at videos, pictures, whatever you want to do. Or if you want to do something in their honor, you can do a project or volunteer at an organization that meant something to them. And these are all ways that you can maintain that sense of connection. For Health Minute, I'm Mandy Gaither. Continúen con la buena programación que tenemos en Telaruba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión.
Y yo soy Alejandra Forero, presentadora de Primera Plana, y quiero invitarlos para que ustedes nos sigan en las redes sociales de Telearuba para que tengan todos los días una dosis diaria de inspiración, información y entretenimiento. Obi gente ta quiere, cultura cacho también es un cos. Kunan tintur caminho de drume. E não por uma onda kutá. Sigur, tur caminho de coi comenta. Pero en realidad ta hopileu. Stop es aquí. Por favor, esteriliza y castra vuestra mascota. Nos mainta turja luna jaranson y javierna de nuevo para su norte mainta. Repetición a tarde y su siguiente día. Riba live streaming. Nos mainta ta entretener, educar y informar. Nos mainta aquí na mes na Telearuba. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Continúen con la buena programación en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. 3, 2, 1, clear. Mi nombre es Jerica Benítez, trabajo en el departamento de Telenoticia, en el área de Primera Plana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales porque tu opinión es muy importante para nosotros y queremos saber qué te gustaría mirar. El Ministerio de Agricultura creó la campaña Mejor Colombiano para impulsar a decenas de emprendedores, muchos de ellos artesanales, que están en la Feria Expo Artesanías de Bogotá con productos traídos desde varias regiones apartadas del país y que demandan complejos procesos de fabricación. Tenemos que ir en el monte y ahí vamos a ir los hombres, no las mujeres. Los hombres ahí nos ayudan para sacar el gollo de arriba con el palo. Y ahí ya vamos, y ahí otra vez cuando llegamos a la casa y ahí ya pelamos, y ahí lavamos, y ahí dejamos secar en el sol. Hay todo tipo de artesanías de varias culturas ancestrales que usted puede adquirir en Expo Artesanías. Enseñamos, la mayoría enseñamos todos, a toda prenda y todo, le hace manillitas, collares, así. Productos únicos elaborados a mano. Cortamos la matica. Y después vamos, cortamos un palo y otro palito y después vamos y empezamos a raspar. Uno raspa eso, después uno va y lo lava. Actualmente ya son más de 3.000 mujeres artesanas que son apoyadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Porque cuando apoyas la industria nacional, apoyas la diversificación de nuestra oferta productiva y la diversificación de nuestra oferta exportable, porque cuando apoyas a la industria nacional, no importa el tamaño, estás apoyando el trabajo en Colombia. Para muchos fue una verdadera travesía traer los productos a Bogotá. No te imaginas las historias de cada uno. Vienen de la costa, vienen del Amazonas, vienen del Chocó. Algunos han tenido que transportar sus cosas en bus, pero son bultos y bultos de mercancía que vienen a ofrecer a los colombianos en Expo Artesanías. Estos artesanos estarán hasta el 20 de diciembre en Expo Artesanías. Perú ante los ojos del mundo. Estos tiernos, coloridos y suaves peluches son de alpaca y en poco tiempo se han convertido en el principal atractivo en conocidas tiendas del gigante asiático, China. Su extrema suavidad, originalidad y alta calidad ha hecho que los divertidos productos conquisten este difícil mercado internacional.
La fibra de vicuña es la fibra más cara del mundo. Los consumidores chinos siempre están buscando mejor producto de mejor calidad y más novedoso. Entonces queremos traer este nuevo producto para el cliente chino. Pero ¿quiénes están detrás de estos tiernos peluches? Nada más y nada menos que una pareja de talentosos arequipeños. Ellos son Oswaldo y Gloria, una pareja de artesanos que jamás imaginó que los productos que hacían a mano podrían exponerse a más de 17.000 kilómetros de distancia hasta llegar al país de los pandas y la Gran Muralla. Ambos han formado un gran equipo y se desarrollan en distintas áreas para poder sacar adelante el negocio familiar que les ha cambiado la vida. Posiblemente llega una mujer que era china y se compró unas alpacas nuestras. Llevó a China y en la China lo escogieron nuestras alpacas, nuestra producción. Y de ahí empezamos, ¿no? Nos unimos con mis hermanos todos para hacer ese trabajo. El segundo pedido fue de 1.000 peluches y el número se fue incrementando cada vez más. Nosotros al principio no imaginábamos que iba a llegar a China. Nosotros hacíamos mercado nacional, ¿no? A veces iba de repente a Estados Unidos, llegaba, pero no pensábamos, no teníamos idea, pero gracias a Dios que nos ha dado este don del arte. Cada producto que se exporta se elabora con sumo cuidado, ya que los pequeños detalles son importantes en el mercado asiático. Y acá tengo un cuero. Ajá. Y tiene que ser este cuero bien teñidito, selecto, no tiene que ser manchas. Y así empezamos a trabajar. De acá hacemos conejos. Y el pelo tiene que ser bien bonito, bien suavecito. Y ningún pelo no tiene que salirlo, nada, ni un pelo. ¿Y qué es lo que ha cautivado tanto a los ciudadanos chinos? Pues la calidad y la suavidad de la fibra de alpaca, que se hace notar cada vez que se acaricia a los coloridos peluches. En este bebé de alpaca, es muy diferente. Esto no tienen que matarlo. Este simplemente naturalmente tiene que morir. Y la piel es muy suave y muy suave, es bebé. Y el cuero también es muy delgado. El matrimonio de Oswaldo y Gloria trabaja en conjunto con la marca Guarampaca, que a la vez colabora con más artesanos que quieren dar a conocer su talento. Actualmente son 17 familias las beneficiadas y están en búsqueda de más peruanos que deseen unirse. Ahorita nuestra demanda está al tope en China, ¿no? Entonces buscamos gente capaz, familias que quieran comprometerse a trabajar con responsabilidad, con buena mano de obra y que puedan unirse a nuestra familia para poder seguir proporcionando productos buenos, de buena calidad y que se diferencien de la competencia allá. A esta pareja la vida le sonríe más y esto se debe al gran trabajo que hacen para dejar el nombre del Perú en alto. Sin duda, son un ejemplo de que la perseverancia y constancia traen buenos resultados. La Ducati Diavel para Bentley, una motocicleta construida sobre la inspiración de la Diavel V4, incorpora elementos característicos del exclusivo auto Bentley Batour. La fusión resultó en una moto elegante y robusta que atrae las miradas en el sur de Florida durante la feria de Art Basel. En todas partes, desde el frente de la pantalla que replica la imagen del capó del auto hasta las tomas de aire que replican el diseño de la parrilla, pasando por el asiento, los cobertores de los asientos dentro del auto y la rueda trasera, que es muy similar a la puerta de entrada también. Solo 500 ejemplares serán construidos de esta moto que presenta un modelo completamente nuevo. Sus líneas que evocan al Bentley Mulliner se unen con detalles únicos. Y para su presentación al público, el propio artista Joseph Klibanski dio detalles de sus diseños.
Yo quiero crear capturas de pantalla de diferentes pensamientos que la gente tiene, así como cuando la gente va conduciendo por la calle y ves una valla publicitaria y luego ves a tus hijos viendo televisión, y así estamos todos bajo imágenes de las vallas, la televisión, las redes sociales, por la vida cotidiana. Y como novedad, los propietarios podrán personalizar diversos elementos como el color del sillín, las pinzas de freno o las llantas, creando así una conexión única. Cada Diavel para Bentley, al igual que las Ducati de colección, vendrá con un certificado de autenticidad, así como un casco y una chaqueta de edición limitada. La supuesta basura es digna de una pasarela. 13 diseñadores convirtieron los desechos en 48 obras de arte. Tapas de gaseosas. Las anillas de las latas de cerveza. Paquetes de mecato. También cáscaras de huevos, colillas de cigarrillos. Y hasta juguetes. Nuestra propuesta para esta pasarela es un vestido a partir de material reciclado. La falda y la cola, por ejemplo, es papel reciclado de las bodegas del distrito. Tenemos un chaleco puff con tela, retal del taller que nos queda. Y además tenemos plástico y un relleno de pellets de botella PET. Yo le di vida a los objetos del mercado de las pulgas. Y este es el diseño de propuesta para la pasarela Bogotá Sostenible. Un top hecho con plástico y polipropileno expandido, cassettes recuperados del mercado de las pulgas y una falda hecha con retal de cortina. Una estrategia llamada cultura ciudadana para que la basura no se vuelva paisaje. La basura no es basura, la basura puede resignificarse y convertirse también en belleza, en un discurso estético. Moda para seguir las 9 R's de la economía circular: repensar, reutilizar, reparar, restaurar, remanufacturar, reducir, reproponer, reciclar y recuperar. En el asentamiento humano San Genaro, en una de las zonas más pobres del Morro Solar en Chorrillos, estas niñas alzan vuelo hacia sus sueños. Ellas son parte del elenco del Ballet Mari Carmen, un grupo de adolescentes apasionadas por la danza de los cisnes y que acaban de dejar el nombre del Perú en alto, con 47 trofeos en el Mundial de Ballet y todas las danzas, realizado en Orlando, Estados Unidos. Es tanta la carga emocional que no dejo llorar, porque lo que hay detrás nadie lo conoce. Ellas han llegado hasta ahí, motivadas por un sueño: rebelarse contra la adversidad, con alegría y con baile. Pero pisar ese escenario ha sido toda una odisea. Tuvieron que prepararse por más de un año, con entrenamientos de 6 días y más de 18 horas a la semana. Al principio yo les pedía las mallas, las zapatillas y me di cuenta que no podía pedir nada. Primero hacíamos rifas de un sol, después empezamos a incursionar con el reciclaje, la venta de ropa, y este año los papás han incursionado en la venta de comida. Así, cada año Mari Carmen busca donaciones y hasta debajo de las piedras para recaudar fondos y sus niñas puedan brillar en el escenario. Mari Carmen asegura, no hay espacio para descansar. Su misión es verlas felices. Pero cuando tú ves las caras de las niñas, que ellas tienen el quinto problemas que tú y que siendo niñas siguen luchándola, o sea, no tienes excusa para seguir luchando. Acá no hay agua. El agua viene 2 veces por semana, 20 minutos. Todo el tiempo son vulnerables a muchas cosas. Mari Carmen Silva, a sus 59 años, sube cerros y sigue enseñando con la misma intensidad que cuando empezó hace 13 años como voluntaria. Ella es una de las fundadoras del Ballet Municipal de Lima y una destacada ex bailarina del Ballet Nacional. Hoy día son niñas empoderadas, que saben lo que quieren, que saben quiénes son, que se quieren como son. Es a través del ballet que hemos logrado todo esto, y entonces el ballet como un arte cambia la vida de mí. Con cada paso, con cada pirueta y esa música tan dulce, estas niñas pueden estrujar y emocionar corazones. Las conocimos en 2022 durante su participación en Perú Tiene Talento, y vaya que tienen talento. A unas niñas que la vida tantas veces les dijo que no, ellas lloraron de alegría cuando 4 experimentados jurados les dijeron que sí. El problema no lo vamos a solucionar, el problema está ahí. Se va a quedar en la puerta para afuera. Vamos a entrar
vamos a bailar, vamos a dar nuestro mejor esfuerzo, pero cuando salgamos vamos a ser una persona diferente. Cuando estás en el escenario ya se te olvida todo de tener que hacer todo perfecto, o a veces solamente lo disfrutas y sin querer todo te sale y ya te sientes bien porque estás bailando. ¿Eres feliz? Sí. El ballet mayormente me hace sentir como que tengo vida. Y es que aquí nadie se excluye. Mari Carmen tiene la misión de incluir a todo aquel que quiera soñar en grande, luchar por su pasión y ayudar a otros. Es así como llegó Lucía, una adolescente de 15 años con parálisis cerebral y que también llegó hasta el Mundial de Ballet en Orlando, haciendo presentaciones sola y con sus compañeras. Así fue el primer concurso donde fue con 2 personas. Hoy día Lucía está haciendo una variación ella sola, caminando ella sola. Estas adolescentes de corazones valientes llevan todas sus vidas entregada al arte y dejando decenas de trofeos para el Perú. Nos han representado en mundiales de baile en Brasil, Panamá, Perú y ahora Estados Unidos. El arte es el mejor camino para ser una mejor persona y es la oportunidad de darles una mejor vida a sus familias. Un espacio donde tú puedes mejorar tu autoestima, sanar heridas, sentirte mejor, empoderarte y simplemente ser feliz y olvidarte de tus problemas. La magia de la Navidad se encendió en el emblemático y majestuoso puente de Boyacá. 3, 2, 1, 0. Los campos donde se luchó por la independencia hoy están llenos de color y magia, que engalanan su historia y la de todo un departamento. Ahí encontramos varias cosas chéveres, pues todo está muy bonito y también se ve todo como los dinosaurios, también todo eso muy bonito y a los niños les gusta. Muy lindo porque mi esposo es de Boyacá, de Villa de Leyva, entonces vengo a recordar que él falleció hace 3 meses, por eso vengo a recordar. Aquí, en el altar de la patria. Temática de iluminación está basada en la diversidad de los orígenes, como son animales silvestres andinos, el cuidado y protección de los páramos y en el arduo trabajo de los campesinos. Generalmente venimos cada año y pues es un ambiente diferente, la temática es algo, en este caso es muy especial, que es más enfocada en la naturaleza y los niños. Yo creo que una de las atracciones más hermosas que tenemos nosotros en nuestro Boyacá querido. El altar de la patria en esta ocasión brilla de manera especial, un trabajo de meses donde se utilizaron luces de colores no invasivas en monumentos patrimoniales y manos de artesanos de la región. Empiecen a disfrutar con aquellos seres que de pronto han estado retirados por estos años en Bogotá, en cualquier parte de Colombia o fuera del país, regresen a Boyacá. Saquen a pasear a sus abuelitos, saquen a pasear a las tías abuelas, saquen a pasear a todo el mundo porque Boyacá es para vivirla. El encanto de la Navidad llena de ilusión cada espacio de esta tierra de libertad, donde este lugar emblemático estará disponible al público durante todo diciembre en horarios de lunes a jueves hasta las 2 a.m., los viernes, sábados y domingos hasta las 3 de la mañana.